El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Vamos a tratar de analizar un poquito lo que pasó en provincia de Buenos Aires y la invitamos a María Teresa García para compartir este análisis, senadora de la provincia de Buenos Aires y secretaria general del Partido Justicialista. Teresa, ¿qué tal? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. A ver, ¿cuál lectura hacemos sobre todo lo que pasó con la pérdida de votos, ¿no? Unos 300.000, tengo entendido, que ha perdido el peronismo en esta elección respecto al 7 de septiembre, y esta remontada de la Libertad Avanza que sumó unos casi 900.000 votos. ¿Qué fue? Un poquito más. Y un poquito más, casi 1 millón, ¿no? Sí, casi 1 millón. ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente las fuerzas que compitieron el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que fungieron como una tercera alternativa, no existieron, jugaron absolutamente a favor de la lista violeta de Milei. Caso en la cuarta sección, en la segunda sección Pasaglia, digamos, todas esas fuerzas terminaron abrevando en la Libertad Avanza. Esto por un lado. Por el otro lado, tuvimos una pérdida de votos propia. Estimo yo que se debe, imagino que se puede deber a que lo que se jugaba el 7 de septiembre eran intereses locales fundamentalmente, y hay una motivación distinta, y esta vez en algunos lugares hemos perdido votos. Pero también es cierto que hay una cuestión mucho más de fondo. Yo estoy tratando de leer los resultados de toda la provincia. La elección del 7 de septiembre fue una elección que ya de por sí estaba nacionalizada, en un proceso de nacionalización que empezó en diciembre del año pasado, ¿no? Esto también, para analizar solo la provincia de Buenos Aires, esto significaba tener que hablar de una cuestión nacional en una pelea local, que era lo que veníamos planteando algunos de nosotros. Y además tiene similitud con lo que pasó con la elección de Macri, donde luego de las PASO, Macri subió 1 millón de votos. Muy similar la elección a ese proceso. Bueno, al peronismo nunca le va muy bien en las elecciones de medio término, pero en este caso fue un fenómeno distinto. Me parece que tuvo que ver no solamente con la cantidad de votos que nosotros decrecimos, sino con la cantidad de votos que creció la Libertad Avanza y todos los sectores políticos que terminaron abrevando ahí, ¿no? Bueno, esta polarización o la idea de que se plebiscite la gestión de Milei me parece que les terminó jugando en contra, pero te quiero preguntar concretamente, porque hubo una reacción anoche que todos hicieron una lectura en el marco de la interna del justicialismo con un tuit de Mayra Mendoza diciendo algo así como Cristina siempre tiene razón, y todos tradujeron que Cristina decía que no había que desdoblar, se desdobló y pasó lo que pasó. ¿Es esa la lectura? ¿Es correcta? No, todavía no he tenido reunión porque yo estuve ayer con toda la gente de sistemas para cargar en los cuadros de lectura política los resultados, así que estuve todo el día en el PJ Nacional. No he tenido reunión con política, digamos. No sé si es la interpretación. Lo que sí es cierto es que muchos de nosotros, y creo que, no sé si con usted lo hablé, creo que sí, no veíamos con agrado el tema del desdoblamiento, porque estábamos convencidos. De hecho, mire, yo presenté el proyecto de concurrencia en la provincia, porque entendemos que el peronismo, entendemos que el peronismo es una fuerza nacional, que tiene que haber un discurso nacional en el que tienen que abrevar todos los intereses, los locales, los provinciales, los nacionales. Sobre todo porque la provincia es nación dependiente, digamos. Podrá ganar muy bien usted un consejo deliberante, porque no había elecciones municipales, pero se hace muy difícil gobernar con un gobierno adverso que además le está aplicando un ajuste a la provincia y a los municipios. Así que por esa razón era que yo presenté ese proyecto de concurrencia. Ahora no sé cuál es la lectura respecto de la enorme cantidad de la pérdida de votos en la provincia de Buenos Aires. No sé si hay una lectura sistemática en nuestro espacio político, porque le insisto, recién voy a tener reuniones mañana. Pero hay una suerte de autocrítica, digo, ¿pueden decir, hicimos mal esto?
Sí, claro, yo creo que hay una cosa que no hicimos bien y fue representar lo que decimos representar. Fíjese usted, si nosotros hubiéramos representado cuál es la temperatura de nuestra sociedad, de nuestro pueblo en estos momentos, que además la está pasando muy mal, la gente hubiera acompañado. No estamos representando lo que decimos representar. No alcanza con coordinación de una campaña y con una estética de campaña. No, me parece que es mucha más profunda la crisis que estamos atravesando, porque si yo miro que en el interior de la provincia, eh, aún con la afectación que ha tenido los sectores del campo con las medidas que tomó el gobierno, creció enormemente la participación y el voto en contra, quiere decir que hay algo de lo que está pasando que nosotros no estamos entendiendo, ¿no? Esto es lo que me parece. María Teresa, Alejandro Diviasi la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Y en esa autocrítica o en ese análisis, ¿cuáles son las virtudes de esta remontada de Javier Milei? Yo creo que no tuvo ninguna. Lo que tuvo es una decisión extraña para nosotros y además nunca la habíamos visto de esta medida, ni siquiera con el gobierno de Macri, que fue instalar que si no se ganaba esta elección, si ellos no ganaban esta elección, la única fuente de financiamiento que teníamos, que era Estados Unidos, el gobierno de Trump, no solamente el Fondo Monetario, se iban a ir. En esto hicieron mucho hincapié. Yo creo que la gente se asustó, sobre todo con la volatilidad del dólar de la semana pasada y de los mercados. Creo que insistieron mucho con el tema de la necesidad de dependencia de las decisiones económicas, sobre todo del gobierno de Norteamérica, y me parece que funcionó, qué sé yo. Creo que esto ha sido un determinante en la elección, ¿eh? No ha tenido muchas más virtudes. Fíjese usted que lo que hubo fue un rosario de delitos. Digamos, casi comprobado lo de Esper, el tema de Españolo, la diputada de Río Negro, uno tras otro, y sin embargo parece no haber hecho mella. Quiere decir que hubo otra cosa que pesó más, ¿no? Sí, nosotros siempre discutimos al aire que estos temas, como el de Esper, pegan mediáticamente, pero que en general la gente cuando va a votar ve su metro cuadrado, exacto, su bolsillo. Pero en este caso, exacto, además, lo que estamos analizando es que la gente, o la mayoría de la gente, no había mejorado en estos 2 años su metro cuadrado y su bolsillo. Todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo, todo lo contrario. Más allá del episodio, más allá del episodio de Provincia de Buenos Aires, a nivel nacional ganó Javier Milei, ¿no? Sí, pero bueno, eso también para mí tiene una explicación que hay que analizarla muy bien, porque no vamos a hacer psicología en chancletas, pero me parece que la provincia de Buenos Aires habitualmente tiñe el escenario nacional electoral. Esto sucede casi siempre. Hay que mirar elecciones para atrás y las determinaciones políticas de la provincia tiñen el electorado nacional. Igualmente creo que ha habido un discurso que transversalizó todo el país, que es este que le digo, el riesgo Cuca, ¿no? Por decirlo entre comillas. Si vuelven a ganar, va a pasar esto, volvemos para atrás. No le funcionó kirchnerismo nunca más, pero sí le funcionó establecer el miedo a que el peronismo vuelva a gobernar. A ver si lo puedo sintetizar, María Teresa. ¿No ganó Milei, ganó el antiperonismo? Y casi que sí, porque es notorio el crecimiento. Es lo mismo que pasó con la elección de Macri, por eso la empataba con esa elección. Bien, o sea, hay un sector antiperonista que se identifica en su momento con Macri y ahora con Milei, y que frente a la eventualidad de un cambio, es decir, que vuelva a ganar el peronismo, revalida el voto para Milei, más allá de que Milei no le dé respuesta a su situación cotidiana, ¿no? Sea de bolsillo, sí, sea de con otra un índole. grado de inconsciencia muy grande, porque si yo miro todos los sectores afectados, que es el sector de los trabajadores, todos vemos que día por medio hay despidos en las empresas. Si veo que el sector de los jubilados está profundamente afectado y son sujetos todos los miércoles de distintas maneras de castigar una situación dramática que viven. Si miro el Garrahan, si miro todos los sectores los sectores de la salud que se han visto afectados,
La verdad que es inentendible que se vuelva a confiar en un gobierno que tiene este proceder con los sectores más vulnerables, más humildes. Bueno, sin embargo, algo pasa. Y yo creo que, como se dice en el barrio, meter miedo siempre funciona. Y me parece que eso es lo que han hecho como estrategia final de la campaña, sobre todo con un país al que Trump le dice que se está muriendo porque hacen las cosas mal, y le dice a Milei, vaya, gane la elección y vuelva, y después vemos cuánto lo ayudamos. Bueno, yo creo que ese efecto miedo funcionó. Bien, y hago una última pregunta que tiene que ver con la interna. Uno veía las imágenes cuando habló anoche de Kicillof, estaba ahí Máximo Kirchner, Sí, y eran las sí. caras que correspondían al resultado. Ahora Sí. uno veía también a Cristina saliendo al balcón y parecía que estaba en otra sintonía respecto a lo que había pasado, ¿no? Fue a saludar obviamente a los militantes, pero había una gestualidad que no, a mí por lo menos me pareció que no condecía un poco con el contexto, con la situación electoral. ¿Coincide con esta visión? Lo que pasa ¿No coincide? que no, porque los militantes que se movilizaron a San José, me parece que eran los militantes de Capital Federal, que habían hecho una muy buena elección en candidatos a senadores. La verdad, la campaña de Mariano Recalde creo que fue muy efectiva, superando el porcentaje histórico. Y creo que toda la gente que estaba en el PJ Capital se movilizó a San José. De hecho, estuvo Mariano también con Cristina en el balcón. Me parece que tuvo que ver más con eso que con el resultado de todo el país. Bien, ¿con esto se afecta el proyecto presidencial de Kicillof? Yo sé que nadie habla de esto y que Kicillof lo niega, pero está claro que tenía alguna ambición, y por supuesto que tenía todo derecho a tener esa ambición. Obvio. ¿Cambia algo esto? En realidad creo que le cambia siempre un resultado electoral adverso, cambia la proyección y las expectativas de todos los dirigentes, no solamente de Kicillof. Supongo yo que quizás había intendentes con presunción o posibilidad de ser gobernador, o había otros compañeros con posibilidad de ser intendentes, y esto tiene que hacer replantear el escenario, porque hay que mirar bien todo el contexto. No queda mucho para definir nombres, queda apenas 1 año y 3 meses, creo yo, son como 60 fines de semana, mire, yo lo cuento por fin de semana. No es tanto tiempo, pero me parece que el peronismo primero se tiene que poner de acuerdo, antes que las candidaturas se tienen que poner de acuerdo en el para qué, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que es indiscutible hablar y ver qué vamos a hacer con el tema de la deuda externa. Hoy estamos altamente endeudados, imposible de pagar. Hay que ver si se rediscute la deuda, cuál es la legítima, cuál no. El sistema de salud está en crisis en todos lados. La justicia creo que también hay que discutir. No podemos ser la política sujetos permanentes de la judicialización. Me parece que hay 3 o 4 temas que hay que discutir, y luego se resolverá la candidatura. A mí no me parece ni bien ni mal ningún compañero, en la medida que sepamos a dónde vamos. Bien. María Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista. Gracias por el tiempo. No, a usted. Hasta luego. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.